Entonces el día de hoy vamos a estar viendo todo el entrenamiento del proceso de licitaciones. No sé pues si ustedes les han hablado con sus líderes, pero la idea y el foco que tenemos durante todo este año es enfocarnos en los procesos de licitatorios, buscar nuevas opciones a través de las ofertas pues que se publican en las plataformas y en los sistemas en los que el gobierno y las entidades públicas y el Estado muestran cuáles son los procesos que tienen pendientes para contratar o para licitar. Entonces, nosotros al interior de la compañía, reconociendo esta necesidad y este interés que tenemos de dedicarnos mucho a las licitaciones, desde el año pasado nos dedicamos a hacer todo el proceso de documentación y estandarización del proceso para participar en una licitación. Entonces, este proceso que van a ver a continuación ha sido depurado y revisado por las personas que tienen una participación y una dedicación pues de tiempo fuerte al tema, y la idea es que ustedes lo tomen como referente al momento de iniciar un proceso de preparación para una licitación. Listo, entonces comencemos. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Entonces el día de hoy vamos a estar viendo un flujo de proceso general. Vamos a revisar cuáles son como las etapas básicas para desarrollar una licitación. Luego vamos a estar viendo la documentación de soporte que se requiere para hacer una licitación. Y por último vamos a revisar todo el proceso de seguimiento de las responsabilidades del equipo comercial técnico, que es una figura que ahorita la detallamos para que la puedan pues como entender al detalle. Entonces, arrancando por el flujo de proceso, vamos a ver que las macroactividades que componen un proceso de licitación son: primero, la identificación de la oportunidad; segundo, la lectura minuciosa del pliego o del prepliego; tercero, el aval del director comercial, que en este caso sería Juan Carlos, pero pues dependiendo de la ciudad y de la zona en donde uno se encuentre va a ser una persona u otra. Luego pasamos al desarrollo de la licitación. Y por último tenemos la estrategia de participación, que esa se define en conjunto con todo el equipo de liderazgo. Entonces, ¿en qué consiste la oportunidad? La identificación de la oportunidad consta de dos posibilidades, pues está compuesta por dos posibilidades. La primera, que es recibir los prepliegos a través del radar de licitaciones, que ya ahorita les cuento qué es eso. Y la segunda es reconocer la oportunidad a partir del cronograma tentativo de licitaciones. Entonces, ¿en qué consiste la primera opción? Cuando hablamos del radar, que es como una de las fuentes principales para enterarnos de las licitaciones que salen, estaríamos hablando del rol que en este momento desempeño yo, que es un rol que diariamente está pendiente de los procesos que salen, de lo que se publica en la página del gobierno y de otras entidades públicas, y estamos verificando a qué procesos nos ajustamos nosotros con las capacidades que tenemos para compartírselo al director de la zona o al gerente de la zona afín. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No sé, diariamente estamos revisando las ofertas que salen, y hoy por ejemplo nos sale una de suministros en Bucaramanga. Bucaramanga es una zona que pertenece a zona centro, entonces se lo compartimos a Juan Carlos para que Juan Carlos tome la decisión de si participamos o no dentro de su zona, pues. Lo mismo pasa con la zona norte y con la zona sur. ¿Cómo, perdón? Sí, todas a nivel nacional. Estamos pendientes de todos los procesos que salen a nivel nacional. En la página del gobierno, que es contratos.gov, y tenemos una suscripción con otras páginas privadas que prestan un servicio semejante, como es Municipios y Liciconto. Listo, entonces, así funciona el radar de licitaciones, que es una de las fuentes más grandes de esta información, que estamos diciendo que diariamente le llegan al director comercial procesos en los que podría participar. Y semanalmente tenemos un promedio de 22.000 a 40.000 millones que encontramos en oportunidades de negocio. Listo, entonces esa es la primera forma de darse cuenta de las oportunidades que están en el medio. Y la segunda forma es a través del calendario. ¿Qué pasa? Que cuando uno va desarrollando la capacidad y la agilidad dentro del
pues como dentro del negocio, pues ya sos capaz de saber en qué momento un cliente de los tuyos o un cliente que querés tener va a salir a proceso. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo que nos ocurre con frecuencia: la fábrica de licores de Antioquia. Nosotros desde hace varios años hacemos todo su proceso de etiquetas, entonces somos conscientes de que en un febrero se le acaba el contrato que tiene con nosotros vigente y que va a estar próximo a publicarlo. Entonces le hacemos seguimiento para garantizar que estemos pues como alineados. Entonces, ¿qué pasa con ese calendario? Va a depender mucho de la construcción y del trabajo que haga el comercial dentro de su plan de cuentas. Entonces, esas son las dos formas de darnos cuenta de las oportunidades. Creo que es muy importante, y como comercial estaría muy pendiente de todas esas posibilidades que salgan. ¿Por qué? Porque si ustedes se ven con un hueco en el presupuesto, o con un potencial hueco que ustedes dicen: vea, este mes yo estoy cumpliendo, pero el mes que viene yo la estoy viendo complicada. Las licitaciones son una super oportunidad para uno, pues como que cubrir esos huecos. Y estamos hablando de que para el radar nosotros ponemos límites. Entonces, si la licitación no supera los 50 millones, ni siquiera la miramos. Entonces ya empieza a ser un dinero representativo, pues que cada uno puede evaluar de acuerdo a la necesidad o hueco presupuestal que tenga. ¿Dónde pueden ver esa información? Porque esa información hoy en día le llega por correo electrónico al director comercial, y su director, en caso de que se las haya asignado a ustedes, se las remitirá. Pero puede que haya muchas que el director o no asigne o no considere pertinentes. A través de la intranet ustedes pueden verificar en qué estado está o qué licitaciones hay disponibles. Si quieren, les cuento cómo ingresar. Es muy fácil. Entonces, abren la intranet, que la intranet la estaríamos viendo de la siguiente manera. Entonces, en la intranet se van a solicitudes de mercadeo, que está en la columna izquierda, como en la mitad aproximadamente. Luego de que están en solicitudes de mercadeo, buscan donde dice licitaciones, que también está en la columna izquierda, y en licitaciones ven todo el menú desplegable de los procesos que hay vigentes. Si los quieren ver filtrados, lo dejan con la vista vista preestablecida que hay, y si no, le dan todos los elementos y ahí pueden ver todos los procesos que hay para cualquiera de las ciudades, incluyendo la ciudad de ustedes. En caso de que no tengan acceso y de que les esté generando un error, pueden montar activa el caso solicitando el ingreso. ¿Cómo, perdón? Ok, entonces por ahí lo revisan. ¿Qué información van a encontrar en ese radar? En ese radar van a encontrar el nombre del proceso, el estado en el que está, el objeto, las fechas más importantes del cronograma, el valor, a qué buen pertenece, a qué director comercial fue asignado y en qué página de internet encuentran publicadas la información del pliego. Ok. Listo, entonces continuemos con el proceso de licitaciones. Identificada la oportunidad, nosotros entonces tenemos como varias posibilidades. Si hace parte del calendario, es decir, si es el caso en el que ahorita hablábamos, que está dentro de los clientes que ustedes tienen estimados por llegar, ustedes como comerciales deben de incluirlo dentro de su plan de visita. ¿Cuál es la idea? Que si saben que, por ejemplo, la fábrica de licores va a publicar su pliego en el mes de febrero, pues vayan, lo estén visitando y le estén haciendo seguimiento al cliente para poder garantizar pues que se le hace una inteligencia competitiva adecuada y que vamos a tener pues como toda la información para el momento en el que salga. Que es muy recomendable, si están persiguiendo un cliente o si lo quieren mantener, que hagamos una búsqueda y una lectura de los pliegos anteriores. Eso lo pueden hacer ustedes mismos y en caso de que no lo encuentren me pueden decir: ve, mira, ayúdame por favor con los pliegos viejitos que me quiero preparar, y yo les estoy pues ayudando con el soporte. Luego de haber hecho como todo este proceso de inteligencia, ya uno pasaría a tener la disponibilidad de los pliegos y de los prepliegos, que es pues lo ideal. ¿Qué pasa y cuál es el compromiso para nosotros desde el radar de licitaciones? No compartirles procesos que no tengan un tiempo de ejecución superior a un mes. ¿Qué quiere decir esto? Si es un proceso que sale para dentro de 15 días, nosotros no lo ponemos. O si se lo ponemos, le ponemos una notica a Juan Carlos diciéndole: está muy bueno,
vale la pena que corramos, pero somos conscientes pues que hacer una licitación completa puede ser un poco traumático. Entonces la idea es que cojamos el proceso en borrador, en pliegos, para que ustedes tengan tiempo de leerlo y de hacer todo el proceso pues con calma y buena letra. La calma no implica parálisis, sino un análisis pues detallado. Listo, completada entonces esta etapa, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, sigamos entonces. En la segunda parte del flujo de la macroactividad estaríamos hablando de la lectura minuciosa del pliego. ¿A qué corresponde esta etapa? Entonces esta etapa es 100% responsabilidad del ejecutivo comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como dueños del cliente y como futuros ejecutores de ese presupuesto somos los encargados por responder y por alinear a todo el equipo. ¿Cómo lo podemos llevar a un análisis, a una similitud? Podríamos hablar de que somos los directores de la orquesta. Entonces, ¿qué hace el comercial? El comercial debe completar primero el resumen, que ya vamos a ver al detalle en qué consiste el resumen, el formato de resumen. Debe completar el mapa de riesgos, que es un documento que requieren del área financiera y de riesgos para podernos soportar en todo el proceso licitatorio. Y luego debemos de pasarlo a una revisión de financiera y pricing. Entonces, ahí, para ver ese resumen, debemos de abrir el documento que les remití de Excel y que encuentran pues disponible en la plataforma. Entonces, en este documento de Excel encontramos varias pestañas. Una primera pestaña que se relaciona con el flujo, que es lo que estamos viendo en este momento. Una segunda etapa que es la matriz de riesgos, que podemos hacerla de una vez. Luego hablamos del formato de resumen y del formato de cierre. Entonces, si lo abren en formato de riesgos específicamente, se van a encontrar con una serie de preguntas muy sencillas, que son simplemente responder sí o no, sí o no. Entonces, veamos un ejemplo. La pregunta 62, ¿se requiere tener personal in-house en el cliente? Entonces, ponemos de acuerdo a la lectura que hayamos hecho de los pliegos, en las casillas de la columna C, sí o no, y él ya automáticamente va a asignar el riesgo total asignado al proyecto. Entonces, si lo ven en la casilla, en la C66, pueden ver cuál fue el riesgo asignado dependiendo de la calificación que uno le dio. ¿Para qué funciona este formato? Que es muy sencillo. Vean que eso lo tuvieron que decir sí o no. Para que ustedes sean conscientes de los posibles riesgos que puede tener una licitación, porque de acuerdo a los riesgos o a las responsabilidades que implique para cadena, el proceso que va a tomar es uno o el otro. ¿Cómo así? Para contextualizárselos con un ejemplo. Vamos a hablar de dos licitaciones típicas. Estamos haciendo un proceso de loterías que tiene pues unos niveles de responsabilidad determinados. Hay pues se requieren custodias y almacenamientos bajo esquemas de seguridad. No es lo mismo hacer ese proceso de licitación, que en algunos casos puede incluso requerir una inversión porque cadena no tenga las instalaciones adecuadas para eso, que hacer un proceso de licitación de una forma comercial. Una forma comercial que nosotros pues la tenemos incluida dentro del portafolio y que no hay necesidad de hacer ningún cambio. Entonces la idea de este formato de riesgo total es nosotros ser conscientes desde la lectura y el análisis del pliego, si es necesario que involucremos a las áreas de seguridad física, que es Luis Merlano. No sé si ya lo conocen, pero es un contacto súper importante para todos los procesos y más que lo van a ver mucho en la línea de producto que están comercializando. O seguridad de la información, que en este momento está siendo gestionado por José Jaime Restrepo. Bueno, pasemos entonces al siguiente formato. ¿Tienen alguna duda con la matriz de riesgos? Para absolutamente todas. Todo lo que queramos hacer bajo proceso de licitación o sus semejantes como subasta inversa y demás, lo debemos de hacer cumpliendo este parámetro. ¿Qué pasa? Si uno no lo completa, es muy probable que el equipo ni siquiera te lo ayude a gestionar y estarían pues totalmente dentro de su rol. Lo pueden hacer sin ningún problema. Es la seguridad. Es preferible que uno esté seguro porque ¿qué pasa? Uno, desde el punto de vista comercial, hay muchos detalles técnicos que no
dimensiona, que no tiene una visión holística del proceso. Entonces puede llegar a tomar decisiones en donde uno considere que es muy fácil hacer algo o que ya está incluido del esquema y de la planta y del diseño de proceso que tenemos hoy en día, pero puede que a la hora del té no. Entonces, ¿cuál es la idea con este formato? Que las personas de la planta, que las personas de seguridad y de las diferentes áreas estén involucradas y tengan conocimiento de lo que se va a hacer y te den el aval. Tener también algo en cuenta, y es que la idea es que uno le pegue a unas licitaciones grandes, a unos procesos de, no sé, para gestión del documento hay BPOs de suministros hasta de 3.600 millones. Eso es una licitación muy grande. Entonces, como estamos hablando de poquitas pero muy grandes, pues vas a tener el tiempo de dedicarle toda la atención y de prestarle pues como todo el cuidado. Pues mira, para ahorrarse tiempo y evitar que uno llegue pues como a todo el desarrollo de la licitación, aunque es muy posible que les pase y creo que lo deben de tener en el radar, existe una figura muy importante que es la del director y pues la de los comerciales. ¿Qué pasa? Juan Carlos, en tu caso, le hace un primer filtro diciendo, no cabemos, sí cabemos, el año pasado, por ejemplo, nos presentamos y no pasamos, veo acá como un área de oportunidad. Entonces ahí hay un primer filtro y un segundo filtro, sí lo puede hacer el comercial. El comercial puede iniciar la lectura y darse cuenta que, no sé, los códigos, no, pues por los códigos de la actividad económica no cabemos. Entonces generar alertas y buscar opciones. ¿Qué pasa? Que esa decisión de no presentarse o sí presentarse tiene que ir súper de la mano con el director. ¿Qué pasa? Un ejemplo súper típico que nos ha pasado con Marta Viviana, que pues la deben de tener ahí cerca. Juan Carlos la lee y dice, no, ok, acá cabemos, dale. Y le dice, Marta, trabájala. Marta la empieza a trabajar y dice, no cabemos, vean que nos están pidiendo en este proceso esta experiencia mínima y no nos da. Entonces Marta, pues, acuerda con Juan Carlos para poderla cancelar y no hay ningún problema pues en cancelarla. La idea es que si estén súper alineados los dos y si es posible en la misma lectura, pues uno va cogiendo cancha y uno desde el comienzo se da cuenta si cabe o no cabe. Listo. Entonces sigamos con el formato resumen. El formato resumen es el formato más importante de todos. Trata de ser como una ayuda, como una lista de chequeo que nos está guiando al comercial durante todo el proceso de desarrollo de una licitación, y el objetivo de este formato es como que sea un recorderis para nosotros, que garantice que no se nos va a olvidar alguna parte o que no vamos a caer pues como en errores frecuentes. Entonces el formato resumen está compuesto como por varios segmentos. El primer segmento corresponde con la identificación de la oferta en la que estamos participando, en donde se relaciona la entidad contratante, el nombre exacto de la invitación, el presupuesto. Incluso te hace unas preguntitas como claves para que el comercial vaya pues mostrando y alineando y enrutando al equipo. ¿Cuáles son estas preguntas? La primera es, si es un negocio que supera los 1.000 millones, analicemos si es estratégico para cadena, si es un proceso que de verdad nos agrega valor o simplemente porque sea un proceso súper grande de un dinero que estamos necesitando, estaría implicando, por ejemplo, salirnos del core de nuestro negocio. Entonces, esa pregunta lo que busca es hacernos ese tipo de preguntas, en donde uno pues lo que debe decir es, sí vale la pena, no nos estaríamos saliendo o sí nos estaríamos saliendo. Bueno, la otra pregunta es que si necesitamos aliados. Cuando hablamos de aliados no estamos hablando simplemente de mostrar, pues de presentarnos por una compañía u otra del grupo cadena para poder cumplir con ciertos indicadores y demás, sino si incluye, por ejemplo, cosas que no están dentro de nuestro alcance. Un ejemplo, debemos de hacer transporte de valores.
nosotros no tenemos eso incluido dentro del alcance de la compañía, entonces debemos de desarrollar una alianza con un aliado estratégico, con otra empresa que nos permita entre los dos formar una UT que se preste para hacerlo. Entonces esa es otra pregunta de las importantes. Y las demás son relacionadas con la clasificación del riesgo que obtuvimos con la matriz anterior y con la garantía que corresponde con el valor de la póliza. Entonces, ¿qué pasa? Y que van a empezar a encontrar en todo este formato unos pastelitos que ustedes van leyendo y dicen, no sé qué es esto, entonces ahí pueden entrar a consultarlo. Por ejemplo, en la presentación de la propuesta, ahí te relaciona pues como una notica de tener en cuenta cuántas originales se deben de anexar, cuántas copias, si va foliado o no, si el folio se hace por página o si se hace por hoja y cosas relacionadas con eso. Entonces, luego de tener identificada la oportunidad, pasamos a un segundo segmento que corresponde con el cronograma de fechas más importantes. Este cronograma de fechas del proceso es muy importante que uno lo tenga en la cabeza. ¿Por qué? Primero, pues por si te vas a presentar para que sepas cómo moverte. Y segundo, en caso de que no te hayas presentado o si te hayas presentado, para saber a quién se lo adjudicaron y poder hacer todo el trámite de anulación de pólizas o de recuperación pues del dinero de la póliza. Entonces, ¿qué pasa con estas fechas? La idea es que las apuntemos y que alineemos desde el comienzo a todo el equipo diciéndole, vea señor, la licitación que estamos hablando se debe entregar a tal fecha, o las observaciones nos las entregan en tal momento, para que estemos pues como todos conscientes. Recomendaciones que nos dan con este campo y con el anterior que no les había mencionado, qué pena, y es con la parte de la presentación de la propuesta, es verificar el representante legal que está ubicado en la ciudad para las fechas en las que debes de cerrar la propuesta. ¿Qué pasa? Vos no vas a tener la propuesta con una semana de anticipación, entonces vos decís, listo, yo debo entregar la propuesta, no sé, el 15 de abril del 2014 y hoy es 14 de abril, entonces a más tardar 14 yo ya sí debería estar firmando todo, verificar agendas con el representante legal que esté disponible en la ciudad pues en la que nos encontremos para poder garantizar que nos firman esos documentos y no llegar sin nada. Esa es una de las recomendaciones que nos hacen los expertos. Otra recomendación que nos hacen es con el nombre de la invitación y es en la manifestación de interés. Nos han pasado casos en donde manifestamos interés para un proceso diferente o para un proceso que no corresponde con el nombre de la convocatoria que montó el cliente en la página. Entonces ahí hay que ser cuidadosos con llamar las cosas exactamente por su nombre para evitarnos problemas. Listo, superado entonces ahí ya pasamos a la tercera etapa de la lista, que es una etapa súper importante en donde pues la idea es uno ser muy consciente de todo lo que le están solicitando. En esta etapa lo que se hace es una lista de los posibles documentos, certificados y demás que son solicitados al momento de presentar una oferta para que el comercial, mientras va haciendo la lectura del pliego, vaya señalando o subrayando los documentos que se necesitan. Entonces, en cada uno van a encontrar un comentario relacionado con de dónde sacan el documento, si tiene fechas de vigencia, quién se los puede compartir, en qué link de la intranet está disponible, si lo descargan de una página de internet, a través de qué página de internet lo encuentran y dónde y con qué datos, pues ingresándole qué datos y información relacionada. Eso lo encuentran entonces en cada uno de los comentarios. ¿Cuál es la idea del comercial? Leer el documento y ir marcando con una X los ítems que deba de agregar a la propuesta. Hay un elemento adicional y es que en la carpeta de licitaciones van a encontrar adicional a esto ejemplos de cada documento. Que por ejemplo le dicen a uno, venga, tiene que hacer una presentación en la propuesta de inclusión de trabajadores con discapacidad. Y uno dice, pues no tengo ni la más remota idea qué es eso.
pues nunca lo he hecho. Entonces, en la página de internet, pues en el módulo de licitaciones, vamos a encontrar esta información relacionada, en donde hay un ejemplo de cada uno de los documentos, diciéndote, mira, un certificado de discapacidad es un documento de este estilo, para que ustedes al momento de solicitárselo al área jurídica o de solicitárselo a un compañero, porque incluso pueden haber casos en donde los mismos compañeros sean los que le compartan aún esta información, puedan ser más precisos y decirle, necesito un documento con esta y esta información. Recomendaciones generales a tener en cuenta con estos documentos. La primera es que hay unos documentos con fecha de vencimiento, como por ejemplo la Cámara de Comercio, como por ejemplo la póliza. La póliza nos lo recomiendan sacarlo con mayor plazo al de presentación de la propuesta. ¿Por qué? Porque como saben, hay algunos casos en donde se le hacen observaciones a la evaluación final y en caso de que se presenten, pues la idea es uno estar blindado y garantizar que en los tiempos nuevos que se den, uno sigue teniendo pues como los requisitos bajo control y que los está cumpliendo. Entonces con ese tipo de documentos pues es bueno tener cuidado. Otras recomendaciones básicas y incluso obvias que uno puede pues llegar a mencionar en este caso son, por ejemplo, con la disponibilidad de poder. ¿Qué pasa? Algunos pliegos no son absolutamente claros en decir que se necesita un poder expreso por parte del representante legal para hacer la entrega de la propuesta. Entonces, ¿qué pasa? La recomendación ahí es, venga señor, haga un pliego, un poder prediligenciado para que el representante legal lo firme, autorizando ya sea al mensajero o autorizándote ya sea a vos, si vas a ir personalmente a hacer la entrega del documento. Entonces, como esto, se van a encontrar muchos comentarios para cada uno de ellos. Bueno, no sé si tengan dudas hasta ahí o sigamos normal. Ok, luego pasamos a una siguiente parte de los criterios de evaluación. Esta parte es súper importante para el área de pricing. ¿Por qué? Porque se le deben de resaltar cuáles son los criterios de evaluación relacionados con la presentación de la propuesta económica. ¿Cómo así? Si digamos nos hacen, después debemos de relacionar descuento por pronto pago, entonces en este ítem es donde uno se lo menciona a Carolina para que ella lo tenga presente al momento de generar el precio y te dé pues una mejor propuesta. Dentro de estos requisitos, pues la idea es mencionar cuáles aplican y en caso de que sean subsanables, pues relacionarlo desde el comienzo como para saber uno a qué se está enfrentando. Bueno, luego pasamos al área de características técnicas. En las características técnicas, a pesar de que es un cuadro muy pequeño dentro del proceso, pues es una parte muy importante y que puede ser tan amplia como uno quiera. Entonces, en esta parte de las características técnicas, lo que uno relaciona es los criterios que te están pidiendo para cada producto. Si es una lista de productos, se puede anexar un archivo de Excel o un archivo en PDF o Word o en la extensión que uno lo quiera, para que le quede más fácil a las personas del área de producción y de cotizaciones identificar cuáles van a ser los procesos. Bueno, luego pasamos a la parte de criterios financieros. Sí, ahí está. Es exactamente el mismo. Es donde se especifica la ingeniería. Sí, se puede hacer el link al formato de cotización o al anexo técnico que haya relacionado el cliente. Bueno, entonces ahora en la parte de criterios financieros es muy importante incluirle este renglón al área financiera. ¿Por qué? Porque acá es donde relacionamos cuáles son los indicadores económicos que nos está solicitando la entidad. Si nos está pidiendo un índice de liquidez, un índice de endeudamiento y cosas relacionadas, acá nosotros relacionamos lo que el pliego está solicitando para que Maritza desde el área financiera nos confirme si Cadena con sus estados financieros solito puede participar o si es necesario que planteemos una UT con una de las empresas del grupo o que nos presentemos por, no sé, pues por darles un ejemplo, que ella nos haga una recomendación del estilo no te presentes por Cadena, preséntate por de valor para que podamos pues como
estar dentro del proceso. Bueno, eso es simplemente entonces ahí copiarlos. Luego vamos a pasar a la parte de requisitos técnicos, que son las capacidades requeridas para la producción, y es en el caso en el que el pliego te esté solicitando capacidad de almacenamiento, capacidad de producción, un ANS específico, que me está solicitando, no sé, 200.000 hojas por hora en impresión variable. Entonces relacionar todos estos criterios para que desde el área de producción o desde el área de transporte o de almacenamiento, dependiendo de donde sea el foco, pues seamos capaces de caracterizarlo o no. Esto es muy común en los procesos de BPOs, en donde le dicen a uno que debe garantizar una capacidad mínima de almacenamiento. Entonces la idea es resaltarlo, hacer como evidente este requisito para que las personas que nos están ayudando con el proceso pues tengan la capacidad de decirnos si cabemos o no. Acá también relacionamos los puntos de experiencia y si necesitamos muestras o no del proceso. Cuando el proceso lleva muestras es muy importante que lo ingresemos con tiempo, porque ustedes pues deben de tener presente que no es lo mismo hacer un tiraje de 1 millón de hojas que hacer un tiraje de una unidad puntual que tiene unos criterios pues de calidad súper específicos. Un ejemplo muy claro de esto son las loterías. Sacar un billete de lotería puede incluso ser más traumático que sacar toda la billetería completa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de de correrlo bajo una condición súper controlada, en unas máquinas que no hacen parte de las máquinas estándar, sino en un proceso pues como paralelo, mucho más pequeño. Listo, luego ya pasamos a la parte final de este formulario, que se relaciona con el equipo comercial técnico. El equipo comercial técnico es una figura que ahorita más adelante vamos a ver en el flujograma del proceso qué hacen y en qué momento participan, pero es un equipo que está conformado por personas de diferentes áreas de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay procesos que son lo suficientemente complejos como para que el comercial solo con pricing y con financiera y jurídica no sea capaz de desarrollar todo el diseño. Un ejemplo, vamos a hacer el ICFES. El ICFES tiene un tamaño, una naturaleza y una complejidad tal que no se presta para que el comercial solo lo diseñe, sino que necesita un equipo de expertos que esté involucrado. Entonces, ¿cómo actúa estos cuadritos que ven a continuación? Como un pastel, para que ustedes cojan y vayan leyendo y analicen si esa persona tiene que ver o no. Entonces, ¿qué encuentran? Las diferentes áreas de producción de las diferentes ciudades, el proceso de distribución, el proceso de transporte. ¿Tienen clara la diferencia entre distribución y transporte? Distribución es cuando estamos hablando de la entrega de unidades máximo un sobre a cliente final de nuestro cliente, es decir, al consumidor. Y transporte es lo mismo que paqueteo, que corresponde con la entrega de unidades pues consolidadas, de una mayor cantidad de carga. Entonces encontramos esas áreas, también encontramos el área de seguridad de la información, de seguridad física, que se las mencionaba ahorita, que son súper importantes que las tengamos en cuenta. Servicio al cliente, planeación de producción, el área de inteligencia de negocio, que es el área que es un área como de servicios, que se dedica mucho a toda la parte de predictores estadísticos para consumos, de minería de datos, para poder pues como caracterizar y apoyar todo el proceso de venta. Compras, TI en general, financiera, jurídica y pricing. Entonces, ¿qué debemos de mencionarles acá en este slide? Pues primero, si el área se requiere o no. B, si yo necesito definitivamente el equipo de transporte de Bogotá. Y en caso de que sí se requiera, que les mencionemos de qué página a qué página deben de leerse. Ustedes son conscientes que a medida que uno va leyendo el pliego, uno encuentra que hay una información que uno dice, esto es súper importante para la persona que va a cotizar. Entonces, relacionarle a la persona que va a cotizar esos campos que son súper importantes para que lo tenga en cuenta. Pero somos conscientes que ese mismo campo, que es súper importante para la persona de cotizaciones, puede que no sea tan importante para la persona de seguridad física. Pero que si para la persona de seguridad física lo que sí va a ser realmente importante es saber cuántas custodias se necesitan, cámaras, si tiene que estar monitoreado el proceso o no. Entonces es que tengamos eso claro y que les mencionemos en qué página comenzar y en qué página terminar.
Finalmente, dentro del formulario tenemos un campo en donde relacionamos los planes de acción. Nosotros como comerciales debemos de reunir a todo este equipo comercial técnico para hacerle seguimiento y para entregarles el proceso que vamos a revisar. En esa entrega del proceso y en esa revisión debe de generarse un acta que está compuesta por los campos que vemos acá a continuación, que son la redacción exacta del compromiso. Entonces, en la planta me tienen que pasar la descripción de la propuesta técnica con estas y estas características. La fecha en la que la persona que lo debe de pasar pues adquirió el compromiso y quién es el responsable. Entonces, no sé, para la planta de Bogotá uno podría decir, David Echeverry va a ser el encargado de generarme este protocolo. Entonces, relacionarlo a él con la fecha en la que él lo debe de generar. Esto debe ser el resultado de una reunión que se hace con el equipo presencial o pues por teleconferencia. ¿Quiénes son esas personas del equipo? Si se van a la última pestaña del cuadro, van a encontrar un slide que se llama directorio de contactos, en donde para cada una de las áreas que revisamos van a encontrar el nombre de la persona, su correo electrónico, su celular y la extensión, para que puedan para que les facilite todo el proceso de congregarlos a la reunión. Entonces, dependiendo de las personas que les salgan a ustedes relacionadas que necesitan dentro del formato resumen, pues citar al uno o al otro para que participe de la reunión. Listo. Pues mira, eso se está controlando incluso por cronograma. A los comerciales, cuando les llega a través del radar el proyecto, pues a la convocatoria les llega con aproximadamente 20 días a un mes. ¿Cuáles son los tiempos? Pues a un mes para el momento de la entrega. El director comercial debe tomar la decisión de participar o no en un día. Y el ejecutivo comercial debe disparar el proceso a más tardar en 2 días. Entonces ahí estaríamos hablando que los 20 días mínimo que tienes disponibles, solo te estarías comiendo en trámite 3 para poder disparar el resto de acciones al interior de la compañía. Porque ¿qué pasa? La misma serie de responsabilidades que el comercial tiene de atender muchos otros procesos, las tienen en las diferentes áreas que te van a soportar. La planta de producción tiene que seguir rodando, compras tiene que seguir abasteciendo, servicio al cliente tiene que seguir generando OPs y haciéndole seguimiento a productos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tengan muy claro cuáles son los tiempos que tiene cada una de las actividades para que garanticen el cumplimiento. ¿Qué pasa? Nosotros dentro de la plataforma que les mostré, que dejamos registrado cuál fue el momento en el que se creó en el que se encontró la licitación y el momento en el que se disparó. Y semanalmente estamos haciéndole seguimiento a eso con el equipo diciéndole, vea, a usted esta semana debió de haber arrancado con estos procesos. Si no ha arrancado, se considera una total omisión del comercial, que nos ha pasado en algunos casos en donde en el escritorio se les queda el proceso durante más de 15 días y al momento de ponerse las pilas con la licitación, pues nos damos cuenta que ya es demasiado tarde. Entonces, en estos casos, si al comercial fue el que se le quedó en el puesto, estamos hablando de una omisión de procedimiento. ¿Qué se recomienda hacer? Que el comercial genere las actividades y congregue a la reunión de la manera más oportuna posible para que le esté haciendo seguimiento a las demás áreas con sus entregables. Cada una de las personas que vieron en el directorio de contactos está alineado con que esa es su responsabilidad, y en caso de que esta persona no cumpla con el compromiso o no asista, pues lo más lógico es escalárselo a su jefe inmediato para que nos ayude con el proceso. Listo, entonces, si vamos a seguir dentro de la presentación, vemos que estamos hablando de la lectura minuciosa del pliego. Vemos un resumen como un pantallazo del formato resumen, en donde relacionamos un poco como lo que hay que hacer.
En la diapositiva número 8 encontramos algunos campos que se deben de diligenciar dentro de este formato. Y luego cuando pasamos a la 9, empezamos a encontrar pues varias preguntas que es muy importante que nos hagamos. Entonces la primera pregunta es identificar si el riesgo es medio o alto, si se requiere una unión temporal y si cumplimos o no los riesgos financieros. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros poder identificar esto, pues primero tenemos que diligenciar la matriz de riesgos que vimos y segundo, debemos de compartirle al área financiera, pricing y jurídica toda la información para que, por ejemplo, una Maritza nos diga cabemos, no cabemos, nos da el índice de endeudamiento, si nos da o no nos da, para que podamos tomar decisiones. Luego entonces de finalizar esta etapa, pasamos a la tercera macroactividad, que es el aval del director comercial. O del jefe, pues, director o gerente, dependiendo del caso y de la buena en donde uno se encuentre. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuál es la pregunta que nos debemos de hacer? La pregunta es, si al menos una de estas tres condiciones que les voy a mencionar se requiere, nos iríamos por el camino del sí, y si no, nos iríamos pues por el camino del no. Para que se dé el no, es que las tres dan que no. Si al menos una dice sí, nos vamos por el camino del sí. Entonces, si se requiere una unión temporal, ya sea con una de las empresas del grupo o con un aliado estratégico, no, debemos pues de tomarlo como un sí. Si necesitamos hacer inversión, es decir, si las instalaciones que hoy en día tenemos no son aptas para poder prestar ese servicio, también nos vamos por el sí. Y si el riesgo que nos dio asociado en la matriz es medio o alto, nos vamos con el sí. ¿Qué quiere decir que nos vayamos con ese sí? Primero que debemos pedir aceptación del líder, es decir, no sé, Juan Carlos en Bogotá, o José Fernando en Bogotá, o Carlos Arena en Cali, o Luisa Moncada en Medellín, o dependiendo pues del caso que sea. Cuando tengamos este aval, debemos de enviar un formato resumen al equipo comercial técnico, que ya vimos cómo se conformaba, pues solicitándole como la información del caso y relacionándoles el formato resumen para que ellos empiecen a preparar todas sus observaciones. Si vemos que se requiere pues como una inversión y que necesitamos una UT, empezar a desarrollar todo este insumo, y en el siguiente paso ya nuestro jefe, es decir, Juan Carlos o el líder pues que habíamos hablado en el numeral anterior, debe pedir una aprobación para presentarnos a esta licitación. ¿A quién le pide esta aprobación? A Raúl o incluso la pone en comité de presidencia, dependiendo del monto. Entonces, si la respuesta que nos dan en este comité es, sabe que no se presente, pues no es estratégico para la compañía, el riesgo que hay asociado es muy alto, nosotros debemos de irnos al radar de licitaciones y pasar al último formato, que es el formato de cierre, en donde simplemente relacionamos si nos lo adjudicaron o no, y por qué no nos lo adjudicaron, y a quién se lo dieron, cuál fue el motivo de la pérdida, y qué información entregó el otro proponente, que eso lo encontramos publicado en la página. Al momento pues de cerrarse, después de que nos dicen no nos presentemos, debemos de esperar a que el cronograma se complete para poder tener toda esta información disponible. Si la respuesta que nos dice es si te presentas, te vas por el mismo canal que si te hubiera dado que no se requiere unión temporal, que no hay una inversión y que el riesgo es bajo, es decir, por el lado del no. En caso de que esto sea así, ya ahí lo que nos pasamos a preguntar es si necesitamos un equipo comercial técnico o no. Si la respuesta es que sí lo necesitamos porque es un nivel alto de complejidad, debemos de conformar el equipo, es decir, de congregar a las personas, de citarlas a una reunión, de mandarles el resumen y el pliego o el prepliego para que vayan adelantando su lectura, y de empezar a hacer unas reuniones con ellos de seguimiento en donde les solicitamos las observaciones, en donde les estamos solicitando pues como toda la información de su proceso para poder construir pues como la propuesta. ¿Qué pasa? Lo ideal es que como lo cogimos en prepliego, este equipo comercial técnico esté en capacidad de mandar observaciones a ese pliego para que podamos influenciar la definición final. Si nos da que no se debe hacer un equipo comercial técnico, nosotros lo que debemos de hacer es enviar el prepliego a jurídica y solicitarle sus observaciones y pasarle las observaciones al cliente, que construimos simplemente con el área jurídica.
Luego de completado esto y de tener ya la respuesta a las observaciones, nos debemos de sentar o con el mismo equipo comercial técnico o con la persona de jurídica que hicimos el proceso, que es Catalina García, a revisar si entendemos el proceso y si entendemos los cambios que tuvo el proceso, las observaciones que se le hicieron, y a preparar la propuesta de acuerdo con estos cambios. Se envía la cotización y miramos pues la estrategia de participación con el líder de pricing. Ese es el camino en caso de que no hayamos hecho equipo comercial técnico. Si hicimos equipo comercial técnico, debemos de entender las respuestas, mirar cómo nos afecta el proceso diseñado y revisarlo con el equipo comercial técnico para empezar a consolidar la unión temporal, para mirar para mirar cada uno de los entregables del equipo comercial técnico y su avance para que se lo compartan a pricing. Finalmente, luego de que toda esta gente te haya pasado su información, lo que uno debe de hacer es consolidar todos los datos para poder hacer una reunión de cierre en donde les decir, listo, nos vamos a ir con operación en Medellín, nos vamos a ir con operación en Cali, para tener pues como todo completamente claro. Definimos la estrategia de participación con el área de pricing y ya pues iniciamos el proceso. Bueno, luego vamos a pasar a la cuarta etapa, que es la estrategia de participación. En esta definición de la estrategia de participación es muy importante que lo revisemos con nuestro líder, cómo nos queremos ir, qué pasa. Hay algunos casos en donde por decisión de la compañía decidimos no presentarnos o decidimos presentarnos con dos posibilidades de precio o decidimos presentarnos muy por encima del presupuesto. Depende de esa decisión, pues la iremos tomando en su debido momento, pero la idea es que cuando ya tengamos el precio definido nos sentemos con nuestro director a pensarla y a estructurarla pues y hacer el proceso. Luego de que tenemos pues ya entregada la propuesta de que si sabemos si nos lo adjudicaron o no, la pregunta que nos debemos de hacer es, vea, si no se lo adjudicaron a cadena, debemos de informarle a compras para cancelar la póliza y llenar el formato de cierre, que fue el formato que vimos hace un momento de último. Y si sí se lo adjudicaron a cadena, debemos de hacer una nueva reunión con el equipo comercial técnico, porque ya la conversación va a ser muy diferente. Ya la conversación no es planeemos, sino que la conversación es no lo ganamos, construyámoslo o ajustémoslo. Entonces, pues la idea es tener esto súper claro con ellos, alinearlos para que después no se lleven sorpresas. Luego de que tenemos pues alineado al equipo, debemos de solicitar la revisión del contrato a financiera, a jurídica, perdón, hacer la legalización, registrarlo en SAC, que es la herramienta de contratos nuestra, y por último, hacer la solicitud y expedición de las pólizas. Listo. Ya entonces, para terminar, vemos la documentación de soporte, que es pues como un resumen de lo que encontramos en el formato resumen, valga la redundancia, pues más detallado, en donde vemos algunos de los casos. Finalmente tenemos el segmento de responsabilidades del equipo comercial técnico, en donde las recomendaciones que tenemos son 3. Primero, hacer una redacción exacta y concreta del plan, es decir, ser súper precisos en lo que estamos redactando para que le quede claro tanto a la persona que lo va a desarrollar como a nosotros y estemos tranquilos de que el entregable va a ser el correcto. Entonces es preferible en esta primera recomendación pecar por exceso que pecar por defecto, y escriba todo lo que sea necesario, póngale todo el detalle que usted considere relevante para que entienda, y si es posible asegúrese parafraseándole que le haya entendido, repítale el compromiso a ver si entendimos, sí, estamos de acuerdo, claros. Bueno, la segunda recomendación es tener un responsable concreto, un nombre, una persona, y no simplemente decir, Producción Bogotá lo saca. No, ¿quién de Producción Bogotá te lo va a hacer? Y por último, relacionar la fecha de cierre. En esta fecha de cierre lo que debemos de poner es concreto, fecha, día, mes y año en donde esperamos recibir el proceso pues listo, y esta fecha la idea es que se negocie con el equipo pues comercial técnico y no simplemente decirle, no, me lo tiene que entregar ese día. No, pues te queda fácil entregármelo ese día, ven y negociemos entonces, esta es mi disponibilidad.
Listo, señores, entonces cumplidas estas recomendaciones, estaríamos completando lo que es el entrenamiento de todo el proceso de licitaciones que tiene la compañía. No sé si tengan alguna duda o quieran revisar algo.